Era una mañana calurosa de agosto cuando Isabel llegó por primera vez a la mansión de Ricardo Hernández. Su vida, llena de sacrificios y dificultades, la había llevado hasta allí. Era madre soltera, con un hijo de 7 años, y la necesidad de trabajo la había impulsado a aceptar una oferta que, aunque era de limpieza, le permitiría ganarse la vida y sacar a su hijo adelante. Isabel nunca imaginó que ese día cambiaría su vida para siempre. La mansión de Ricardo se encontraba en las afueras de la ciudad, rodeada de jardines exuberantes y árboles frondosos. Isabel nunca había visto algo tan grande, tan lujoso. A pesar de que siempre había trabajado en casas de clase media, el tamaño de la mansión la dejó sin aliento. Al llegar, un mayordomo, Alfredo, la recibió amablemente y la condujo por el camino de piedra que llevaba hacia la entrada principal. La casa es muy grande, pero la familia es pequeña. Mi patrón, Ricardo Hernández, vive aquí con su hijo, Andrés, y, bueno, yo me encargaré de todo lo que necesites durante tu estancia, dijo Alfredo con una sonrisa cortés. Isabel asintió, nerviosa pero agradecida. Estaba a punto de empezar a trabajar en un lugar donde nadie la conocía, lo que le daba algo de tranquilidad. Pero a la vez, sentía que algo en el ambiente era diferente, algo que no podía identificar. Quizá era el peso de la soledad de ese lugar, o la frialdad con la que Alfredo la miró antes de desaparecer en el interior. Al entrar a la mansión, Isabel se encontró con una decoración impresionante. El salón era grande, con techos altos y una elegante chimenea que, en ese momento, parecía un accesorio más, aunque Isabel no podía evitar imaginar lo cálido que debía ser ese lugar en invierno. Sin embargo, lo que más le llamó la atención fue el silencio. Todo estaba en su lugar, pero había una ausencia palpable, como si el eco de las risas y las conversaciones se hubiera desvanecido con el tiempo. El mayordomo la condujo a su habitación y le explicó que su primer trabajo sería limpiar la zona del comedor y la cocina. Isabel aceptó sin dudar, pues lo único que quería era comenzar su jornada y no dar motivos para que pensaran que ella no era capaz de hacer bien su trabajo. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que la situación tomara un giro inesperado. Cuando entró a la cocina, se encontró con Andrés, el hijo de Ricardo. Era un niño de unos 7 años, similar en edad a su propio hijo, José Luis. Andrés estaba sentado a la mesa, mirando por la ventana sin decir palabra alguna. No había ruido, no había risas. Era como si el niño estuviera atrapado en su propio mundo, ajeno a todo lo que sucedía a su alrededor. Isabel lo observó unos minutos, sin saber qué hacer. Había algo en el que la conmovió profundamente. Su mirada perdida, sus ojos apagados, decían mucho más que cualquier palabra. Decidió no molestarlo y comenzó su trabajo en silencio. Pero, al cabo de unos minutos, Andrés se levantó de la mesa, acercándose lentamente a ella. ¿Por qué siempre estás tan triste?, preguntó el niño con voz suave y vacía. Isabel se sorprendió por la pregunta y, por un momento, no supo cómo responder. ¿Por qué estaba triste? ¿Era porque su vida había sido difícil? ¿Porque sentía que estaba luchando sola? Sin embargo, no quería transmitirle sus propios sentimientos de desesperación a ese niño. No estoy triste, Andrés. Solo estoy trabajando para que todo esté bien, dijo Isabel con una sonrisa amable, tratando de hacer que el niño se sintiera más cómodo. ¿Tu hijo también está triste?, insistió Andrés, sin apartar la vista de ella. El tono de su voz, tan lleno de vacío, tocó algo dentro de Isabel. Nunca antes había visto a un niño tan pequeño tan lleno de tristeza. Sintió una punzada en el corazón, y fue en ese momento cuando comprendió que no se trataba solo de un niño solitario, sino que había algo más profundo detrás de su silencio. Algo relacionado con la tragedia que había marcado su vida. Isabel sabía que el padre de Andrés, Ricardo, debía estar al tanto del comportamiento de su hijo, pero algo le decía que Ricardo no sabía cómo tratar la situación. Quizá no lo entendía, o simplemente no sabía cómo acercarse a él. Esa era la impresión que le daba al ver cómo su hijo pasaba las horas sin hablar, con esa mirada vacía, como si el mundo lo hubiera abandonado. Al principio, Isabel pensó que debía centrarse únicamente en su trabajo, en limpiar la casa y cuidar de su hijo. Pero algo en su interior le decía que debía hacer más, que debía ayudar a ese niño. No sabía cómo, pero algo le decía que debía intentarlo.
Algo en su corazón le decía que el silencio de Andrés necesitaba ser roto, de alguna manera. Esa noche, después de terminar su jornada de trabajo, Isabel se fue a su habitación. Su mente estaba llena de pensamientos sobre Andrés y sobre lo que le había dicho. Se quedó mirando al techo durante horas, preguntándose si había algo que pudiera hacer para ayudarlo. Esa noche, Isabel no podía dejar de pensar en el pequeño Andrés y en la familia en la que había llegado a trabajar. No solo estaba luchando por su propio futuro y el de su hijo, sino que ahora sentía que había algo más en juego. Quizás el destino la había llevado hasta allí por una razón, tal vez para sanar las heridas de un niño roto, o quizás para aprender que, a veces, las vidas más complejas pueden ser las que menos entendemos. Y así, mientras la noche caía, Isabel comenzó a preguntarse si tal vez, en ese momento, había encontrado un propósito mucho mayor que simplemente ganar dinero. Quizás había llegado allí para hacer una diferencia en la vida de una persona que lo necesitaba, tanto como ella misma lo hacía. Isabel despertó temprano al día siguiente, como siempre lo hacía. Los primeros rayos del sol filtraban suavemente a través de la ventana de su habitación en la mansión, y el sonido de los pájaros cantando en el jardín la hizo sentir una ligera paz, algo que no experimentaba a menudo. No obstante, la tranquilidad que sentía en el aire era solo momentánea, pues su mente no dejaba de pensar en Andrés, el hijo de Ricardo. Ese niño, con su mirada vacía y su actitud distante, había ocupado todos sus pensamientos durante la noche. Isabel no podía sacarlo de su cabeza, sentía que había algo más detrás de ese silencio, algo más profundo que simplemente la tristeza por la muerte de su madre. Decidió que, sin importar lo que sucediera, ella intentaría llegar al fondo de esa herida. Al bajar a la cocina esa mañana, encontró a Alfredo, el mayordomo, sirviendo el desayuno. Era un hombre callado, pero amable, que había estado trabajando para la familia Hernández durante años. Isabel saludó con un leve gesto de cabeza y se dirigió a la mesa. «Buenos días, señora Isabel», dijo Alfredo, sin mirar hacia ella, mientras disponía una taza de café sobre la mesa. «Buenos días, Alfredo», respondió Isabel con una sonrisa forzada, mientras tomaba asiento. Los minutos pasaron en silencio, hasta que finalmente Alfredo rompió la quietud. «El niño. Andrés, él no habla mucho. Es complicado». La voz de Alfredo sonó grave, como si estuviera confesando algo muy importante. Isabel lo miró, intrigada, pero antes de que pudiera responder, el sonido de pasos se escuchó en el pasillo. La figura de Ricardo Hernández, el dueño de la mansión, apareció en la puerta. Él tenía una presencia imponente, su mirada fría y seria, pero algo en su postura indicaba que no había paz en su interior. «Isabel, buenos días», dijo Ricardo con una sonrisa que, aunque educada, no lograba ocultar la tensión que llevaba consigo. «Sé que ayer fue tu primer día, pero ¿cómo te sientes trabajando aquí?» Isabel, sorprendida por su presencia, se levantó rápidamente y lo saludó con respeto. «Gracias, señor Hernández. Todo está bien, solo estoy adaptándome». Pero la mirada de Ricardo no dejaba de ir hacia la ventana, donde su hijo, Andrés, seguía sentado en silencio. Isabel no pudo evitar seguir su mirada y, por un breve instante, notó una leve expresión de dolor en el rostro de Ricardo. «Mi hijo sigue encerrado en su mundo», dijo Ricardo de manera sombría, como si estuviera hablando consigo mismo. «Su madre murió hace 2 años, y desde entonces no ha sido el mismo. Intento todo lo que puedo, pero no encuentro la forma de llegar a él. Está roto, y yo no sé cómo repararlo». Isabel sintió un nudo en el estómago. Podía ver el dolor en los ojos de Ricardo, pero también algo más, una sensación de desesperación, de no saber cómo seguir adelante. Isabel se sintió extrañamente conectada con él, como si ambos estuvieran atrapados en situaciones que no podían controlar. «Es difícil, lo entiendo», dijo Isabel suavemente, sin saber bien qué más decir. «A veces, el dolor no tiene un camino claro». Ricardo la miró por un momento, y por primera vez, pareció bajar la guardia, como si estuviera buscando consuelo en sus palabras. «Quizá», comenzó, antes de que su voz se quebrara, «si tuvieras alguna forma de hablar con él, de romper ese silencio, no sé. Tal vez podría ayudarte». Isabel quedó desconcertada. ¿Cómo podía ella, una simple sirvienta, ayudar a un niño que ni su propio padre podía tocar? Sin embargo,
Algo dentro de ella la impulsó a decir lo que nadie más había osado. «Podría intentarlo, señor», dijo ella con firmeza. «No prometo nada, pero puedo tratar». Ricardo la miró fijamente, y por un momento, hubo una conexión silenciosa entre ellos, un acuerdo tácito que ninguno de los dos había previsto. Aunque había incertidumbre, había algo en la manera en que Isabel se ofreció a ayudar que tocó a Ricardo profundamente. «Gracias, Isabel», dijo él con una mezcla de gratitud y desesperación. Mientras Isabel comenzaba a limpiar la casa esa mañana, su mente estaba llena de pensamientos sobre lo que había sucedido. La oferta de ayudar a Andrés parecía más una misión que una simple tarea. No podía dejar de pensar en la manera en que Ricardo había hablado de su hijo. Su tristeza y su frustración eran palpables, y por alguna razón, Isabel sentía que ella podría ser la clave para abrir ese mundo cerrado en el que Andrés vivía. Pero, al mismo tiempo, algo dentro de ella le decía que debía tener cuidado. ¿Realmente podría ayudar a un niño que ni siquiera su propio padre podía alcanzar? Y más aún, ¿cómo afectaría esto a su vida y su futuro en la mansión? A medida que pasaban las horas, Isabel no dejó de observar a Andrés. Lo veía a lo lejos, jugando solo en el jardín, su cara seria y distante, pero algo en su postura parecía menos rígido, menos impenetrable. Quizás, pensó Isabel, él necesitaba más que solo una sirvienta en su vida. Necesitaba a alguien que lo escuchara, alguien que no lo viera solo como un niño problemático, sino como un ser humano roto por el dolor. Por la tarde, cuando ya había terminado su trabajo en la mansión, Isabel decidió acercarse a Andrés. Sabía que no podía forzarlo a hablar, pero tal vez, solo tal vez, si él sentía que alguien lo entendía, podría abrirse, aunque fuera un poco. «Andrés», dijo Isabel suavemente, mientras se acercaba al niño que estaba sentado en el banco del jardín, mirando el horizonte. «¿Puedo sentarme contigo?» El niño no dijo nada, pero movió ligeramente la cabeza en señal de asentimiento. Isabel se sentó junto a él en el banco, durante unos minutos, permanecieron en silencio, observando el atardecer. «¿Sabías que yo también tengo un hijo?» «Se llama José Luis», dijo Isabel con voz suave. «A veces, las cosas no salen como esperamos, pero siempre hay algo bueno en la vida, aunque a veces cueste verlo». Andrés la miró, pero no respondió. Sin embargo, por primera vez, sus ojos parecían un poco menos vacíos. Isabel sabía que la batalla sería larga, pero ese pequeño avance le dio una chispa de esperanza. Tal vez, solo tal vez, podría hacer una diferencia en la vida de Andrés. El día siguiente comenzó con el mismo silencio incómodo que había marcado los últimos días en la mansión de los Hernández. Isabel, tras despertar temprano, sintió el peso de la incertidumbre sobre sus hombros. ¿Podría realmente llegar a Andrés? ¿Podría romper el muro que lo aislaba del mundo? Cada vez que pensaba en eso, una sensación de desasosiego la invadía. A pesar de ello, esa mañana algo diferente flotaba en el aire. Había algo en la atmósfera que la hacía sentir una extraña energía, algo que no había sentido en mucho tiempo. El sol estaba radiante y la mansión parecía despertar con una energía renovada. Isabel comenzó su jornada de limpieza, pero no podía dejar de pensar en la conversación del día anterior con Ricardo. Las palabras del señor Hernández resonaban en su mente: «Quizá podrías ayudarlo». ¿De verdad ella podía ser quien lo salvaría? ¿O simplemente sería otra persona más en su vida, alguien que terminaría desapareciendo como todos los demás? Mientras pasaba la aspiradora por el gran salón, sus ojos, casi sin quererlo, se posaron sobre Andrés, que, como siempre, estaba en el jardín. Esta vez no estaba sentado en su banco, sino que se encontraba frente a un arbusto, mirando fijamente una flor que parecía estar atrapada en sus pensamientos. Sus ojos, aunque fríos, reflejaban una profunda tristeza, como si en su mente luchara con algo que no podía compartir con nadie. Isabel respiró hondo. ¿Era este el momento? ¿Debía acercarse a él ahora, o dejar que fuera él quien diera el primer paso? El corazón de Isabel latía con fuerza mientras tomaba la decisión. Se dirigió lentamente hacia el jardín, con pasos cautelosos, como si no quisiera interrumpir el frágil equilibrio que Andrés había logrado construir alrededor de sí mismo. Cuando llegó a su lado, Andrés no la miró. Continuaba observando la flor, sin moverse. Isabel se agachó cerca de él, sin invadir su espacio personal,
pero lo suficientemente cerca para que él pudiera sentir su presencia. «Es hermosa, ¿verdad?», dijo Isabel, su voz suave, casi susurrante, como si temiera romper algo frágil. Andrés parpadeó, pero no respondió. Isabel esperó, sabiendo que la paciencia sería clave. Finalmente, después de unos minutos, Andrés habló en un tono bajo, casi inaudible. «Mi madre solía decir que las flores siempre tienen algo que contar, que cada una tiene su propia historia». Isabel sintió un nudo en la garganta. Las palabras de Andrés fueron un destello de esperanza, una pequeña grieta en el muro que lo rodeaba. Sabía que debía aprovechar ese momento. «Tu madre debía ser una persona muy sabia», respondió Isabel, mirando la flor con una leve sonrisa. «Las flores nos enseñan a ver más allá, a mirar lo que otros no pueden». Andrés la miró por primera vez, pero sus ojos no reflejaban la frialdad habitual. Había algo diferente, una chispa de curiosidad, aunque todavía estaba distante. Isabel aprovechó la oportunidad. «¿Te gustaría contarme algo sobre ella?», preguntó con suavidad, dejando que la conversación fluyera sin presiones. Andrés suspiró y apartó la mirada, como si le costara encontrar las palabras. Isabel se mantuvo en silencio, esperando. Después de un largo rato, Andrés finalmente habló, su voz quebrada por el dolor. «Mi mamá siempre decía que cuando uno ama, tiene que aprender a dejar ir. No sé cómo entender eso. Es difícil». Isabel sintió un dolor profundo al escuchar esas palabras. Era evidente que Andrés no solo había perdido a su madre, sino que había quedado atrapado en un mar de emociones que no podía procesar. «Es difícil, sí. Pero también es parte de lo que nos hace crecer, Andrés. A veces, el amor no se trata de aferrarse, sino de aprender a soltar lo que nos hace daño». Andrés la miró, sus ojos, aunque tristes, comenzaron a suavizarse. No dijo nada más, pero la conexión entre ellos era palpable. Isabel sabía que ese momento había sido solo el comienzo de algo más grande. A medida que pasaban los días, Isabel comenzó a pasar más tiempo con Andrés. No le hacía preguntas directas sobre su madre ni sobre su dolor, pero se sentaba junto a él, lo escuchaba cuando él comenzaba a hablar sin darse cuenta, y lo apoyaba sin exigir nada a cambio. La paciencia de Isabel comenzaba a dar frutos. Pero lo que más le sorprendió era la forma en que Andrés comenzaba a abrirse lentamente, a compartir pequeños fragmentos de su vida antes de la tragedia. Isabel no podía evitar sentirse tocada por su fragilidad, por la forma en que luchaba con sus propios demonios. Sin embargo, había algo más que estaba pasando, algo que Isabel no podía ignorar. Cada vez que miraba a Ricardo, sentía una tensión palpable entre ellos. No era solo la complicidad por el bienestar de Andrés, sino algo más profundo, algo que ni ella misma lograba entender del todo. La atracción que sentía por él, aunque sutil, comenzaba a crecer, y la situación se volvía más compleja. Una tarde, después de pasar horas con Andrés, Isabel regresaba a la mansión cuando se encontró con Ricardo en la sala principal. Él la miró de una manera diferente esa vez, como si hubiera notado algo en su actitud hacia su hijo, algo que lo inquietó. «¿Cómo ha estado Andrés hoy?», preguntó Ricardo, su tono más personal que profesional. «Ha estado mejor, está comenzando a abrirse un poco más», respondió Isabel, sin saber muy bien cómo responder a la mirada fija de Ricardo. Ricardo la observó durante un largo momento, como si estuviera evaluando algo, pero finalmente soltó un suspiro. «Gracias, Isabel. No sé qué haría sin ti». Isabel sintió un nudo en el estómago al escuchar esas palabras. La gratitud en la voz de Ricardo la tocó profundamente, pero también la confundió. No era solo su agradecimiento lo que sentía, había algo más en la atmósfera, algo que comenzaba a cambiar entre ellos. Isabel no podía evitarlo. La atracción entre ellos estaba ahí, latente, esperando el momento adecuado para salir a la superficie. Pero en ese instante, ella sabía que su prioridad debía seguir siendo Andrés, ayudarlo a sanar. Aunque algo dentro de ella le decía que la vida no le permitiría seguir ignorando lo que sentía por Ricardo. El sol comenzaba a ponerse sobre la mansión de los Hernández, tiñendo el cielo de tonos naranja y rojo. Isabel terminó de limpiar el comedor con una sensación de satisfacción, pero no pudo evitar notar la tensión en el aire. Algo estaba por suceder. Durante los últimos días, la relación con Andrés había mejorado lentamente. Cada conversación que compartían,
Cada gesto que él hacía, le daban esperanza de que tal vez, solo tal vez, ella podría ser la persona que lo ayudara a superar su dolor. Pero esa misma esperanza estaba comenzando a ser perturbada por algo mucho más complicado, la creciente atracción hacia Ricardo. Desde que había llegado a trabajar en la mansión, Isabel había mantenido su distancia de él. Sabía que la situación era difícil, que la situación de Andrés requería toda su atención, pero había algo en la mirada de Ricardo, algo en la forma en que la observaba, que no la dejaba tranquila. Era una tensión difícil de ignorar, pero Isabel se mantenía firme. Su único objetivo era ayudar a Andrés, nada más. A veces se decía a sí misma que tal vez lo que sentía por Ricardo era solo un reflejo de la gratitud, un sentimiento pasajero. Pero su corazón le decía lo contrario. Esa tarde, después de que Ricardo regresó de su reunión con unos inversionistas, se dirigió al jardín donde Isabel estaba trabajando. Él la observó desde la distancia por un momento antes de acercarse. Isabel, dijo su voz grave, interrumpiendo el suave murmullo del viento. ¿Puedo hablar contigo un momento? Isabel levantó la vista de inmediato, sorprendida por la solicitud de Ricardo. Aunque intentó mantener su tono neutral, no pudo evitar que una chispa de nerviosismo recorriera su cuerpo. Claro, señor Hernández, ¿qué sucede?, preguntó, tratando de sonar tranquila, aunque en el fondo su mente estaba llena de preguntas. Ricardo dio un paso más cerca, como si las palabras que necesitaba decirle fueran pesadas y difíciles de soltar. Quiero agradecerte nuevamente por todo lo que estás haciendo por Andrés, comenzó, mirando al suelo como si no pudiera mirarla directamente a los ojos. Sé que he sido distante con él, pero lo que tú haces por él es más importante de lo que imaginas. Isabel lo miró, sorprendida por la vulnerabilidad en su voz. No esperaba que Ricardo fuera tan directo, tan sincero. Durante todo el tiempo que había trabajado en la mansión, él había sido un hombre serio, centrado en su trabajo, casi siempre evitando la intimidad. No hay de qué, señor, respondió Isabel, sintiendo un calor extraño en su pecho por el tono de Ricardo. Es mi trabajo, me gusta ayudar a Andrés. Es un buen chico, solo necesita tiempo. Ricardo asintió lentamente, pero sus ojos nunca dejaron de mirarla. Fue entonces cuando Isabel se dio cuenta de la cercanía entre ellos. El aire había cambiado, la atmósfera era tensa, como si algo estuviera a punto de estallar. Era como si todo lo que había sucedido hasta ahora los hubiera llevado a este momento, este preciso instante. Isabel, comenzó Ricardo, su voz más suave ahora. No sabes lo difícil que ha sido para mí todo esto. Perdí a mi esposa, Andrés está roto, y yo no sé cómo seguir adelante. Y tú, de alguna manera, me estás dando una razón para respirar otra vez. No sé si eso es bueno o malo, pero no puedo dejar de pensar en ti. Isabel sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. Las palabras de Ricardo la tomaron por sorpresa, y por un momento, se quedó sin palabras. La tentación de mirarlo, de dejarse llevar por lo que sentía, fue demasiado fuerte. Pero no podía. Sabía que había algo mucho más grande en juego, algo mucho más importante que cualquier sentimiento pasajero. Ricardo, susurró, tomando un profundo respiro. Esto no es lo que piensas. Estoy aquí para ayudar a tu hijo, no para complicar las cosas. Pero Ricardo no retrocedió. Su mirada se intensificó, como si estuviera buscando una respuesta en sus ojos. No lo estoy pensando. Lo estoy sintiendo, Isabel. Desde que llegaste, algo cambió en la casa, en todos nosotros. Me hace sentir cosas que no debería sentir. Pero no quiero mentir, no quiero ocultarlo más. Isabel sentía el peso de sus palabras. Su corazón latía con fuerza, pero su mente seguía siendo clara. No podía dejarse llevar por lo que sentía. Su prioridad era Andrés, y nada más. Ricardo, yo. Pero antes de que pudiera continuar, un sonido interrumpió su conversación. Era Andrés, que estaba en el borde del jardín, mirándolos fijamente. Su rostro, tan serio como siempre, estaba lleno de una expresión que Isabel no podía descifrar. Ricardo y ella se separaron instintivamente, pero Andrés ya había visto lo suficiente. Isabel se sintió avergonzada, aunque no había hecho nada para justificarlo. Andrés se acercó lentamente, y por un momento, la tensión en el aire se volvió insoportable. ¿Todo está bien?,
preguntó Andrés, su voz grave. Ricardo, notando la incomodidad, dio un paso atrás. Sí, todo está bien, hijo, respondió Ricardo, forzando una sonrisa. Solo estábamos hablando. Andrés asintió, pero su mirada se mantuvo fija en Isabel, quien sintió el peso de su observación. Voy a entrar, dijo Andrés, sin más palabras. Y antes de que alguien pudiera decir algo más, se dio media vuelta y se dirigió hacia la casa. Isabel quedó en silencio, mirando la figura de Andrés alejarse. La escena había sido incómoda, y ahora sabía que las cosas entre ella, Ricardo y su hijo se complicarían aún más. La tensión entre los tres había aumentado, y la pequeña chispa de esperanza que había comenzado a crecer en su corazón ahora parecía más incierta que nunca. Ricardo la miró por un momento, como si intentara decir algo más, pero al final no dijo nada. Isabel no estaba segura de cómo actuar, de qué decir, pero algo dentro de ella sabía que el conflicto había comenzado. Ese momento marcaría el principio de un camino mucho más difícil. La conexión que Isabel sentía con ambos, Ricardo y Andrés, comenzaba a enredarse en una tela de araña de emociones y secretos. Y el amor, la atracción, la necesidad de sanar y ayudar, todo comenzaba a chocar con la realidad que enfrentaban. Isabel sabía que tendría que tomar decisiones difíciles, decisiones que cambiarían el curso de sus vidas para siempre. Y, mientras veía a Ricardo dar unos pasos hacia la casa, se dio cuenta de que su vida en esa mansión nunca volvería a ser la misma. El sonido de la lluvia golpeando suavemente los ventanales de la mansión sumía todo en una atmósfera tensa. Isabel estaba en la cocina, limpiando como siempre, pero sus pensamientos estaban en otro lugar. Su mente no podía dejar de recordar las palabras de Ricardo, esas palabras llenas de sinceridad y dolor que había dicho el día anterior en el jardín. Cada vez que cerraba los ojos, lo veía a él, mirándola con esa intensidad que la hacía temblar. Me hace sentir cosas que no debería sentir. Sus palabras resonaban en su cabeza, y no podía evitar preguntarse si, en algún lugar de su corazón, también lo sentía. Pero la realidad era dura, y el conflicto interno que vivía la estaba desgarrando. Isabel sabía que no podía ceder a la atracción que sentía por Ricardo. Tenía una misión clara: ayudar a Andrés, el hijo de Ricardo, a sanar de su dolor, a superar la muerte de su madre. Ese niño necesitaba más que nunca su apoyo. ¿Pero qué pasaría con sus propios sentimientos? No podía ignorarlos, no podía fingir que no existían. Mientras pensaba en esto, la puerta de la cocina se abrió, y Ricardo apareció en el umbral. Isabel dio un pequeño salto, sorprendida por su presencia. A pesar de que habían pasado varios días desde aquella conversación en el jardín, la tensión seguía flotando en el aire. La mirada de Ricardo era intensa, pero algo había cambiado en ella. Había una fragilidad en su postura, algo que dejaba ver que no solo era el hombre fuerte que había conocido. ¿Puedo hablar contigo un momento?, preguntó Ricardo con voz grave, como si temiera que sus palabras pudieran romper algo entre ellos. Isabel sintió un nudo en el estómago. Sabía que este momento era crucial. Tenía que decidir si dejar que sus sentimientos tomaran el control o si seguir manteniendo la distancia. Con un suspiro, asintió, y Ricardo entró, cerrando la puerta detrás de él. «Claro, ¿qué pasa?», preguntó Isabel, tratando de sonar neutral. Ricardo dio un paso hacia ella, su presencia era imponente, pero también había una suavidad en sus ojos que Isabel no había notado antes. Estaba claro que algo había cambiado en él, algo que ni él mismo entendía completamente. «No sé cómo decírtelo, pero desde que llegaste, todo en la casa ha cambiado», comenzó Ricardo, tomando un respiro antes de continuar. «Andrés está mejorando gracias a ti, y eso es lo más importante, pero hay algo más que está pasando dentro de mí. No puedo dejar de pensar en ti, Isabel». Isabel sintió como el calor subía a sus mejillas, pero rápidamente trató de controlar sus emociones. Tenía que ser fuerte, no podía ceder a lo que sentía, no podía dejar que su corazón la guiara. «Ricardo, esto no es lo que piensas», respondió rápidamente, sin mirar directamente a sus ojos. «Estoy aquí para ayudar a Andrés. Eso es lo único que importa ahora». Pero Ricardo no retrocedió. En lugar de apartarse, dio un paso más cerca, rompiendo la distancia que los separaba. Isabel podía oler su perfume, sentir su presencia tan cerca que su cuerpo reaccionó sin que ella pudiera evitarlo.
Sé que eso es lo que dices, y te creo, dijo Ricardo, su voz bajando a un susurro. Pero también sé lo que siento, Isabel. Y no puedo ignorarlo. No puedo seguir con esta mentira de que todo está bien cuando en realidad lo que quiero es estar contigo. Isabel dio un paso atrás, intentando recuperar el control de la situación. Su corazón latía con fuerza, y sentía como la confusión la invadía. No sabía qué hacer, no sabía cómo manejar esta situación. ¿Qué hacer cuando los propios sentimientos se interponen en lo que sabes que es lo correcto? No podemos hacer esto, Ricardo, dijo con firmeza, aunque su voz temblaba. No puedo, no debo. Tú estás en un proceso de sanación, y yo tengo un trabajo que hacer. No puedo permitir que mis sentimientos interfieran. Ricardo no dijo nada al principio, pero la forma en que la miraba era casi como si pudiera leer su alma. Se acercó lentamente, hasta quedar apenas a unos centímetros de ella. Isabel podía sentir su respiración, el latir de su corazón acelerado, y por un momento, pensó que él iba a besarla. Pero no lo hizo. En su lugar, la miró a los ojos y susurró. Entiendo lo que dices, Isabel. Y lo respeto. Pero no puedo seguir ignorando lo que siento. Y no quiero que me ignores a mí también. Isabel se apartó rápidamente, sintiendo como el pánico comenzaba a invadirla. ¿Qué debía hacer? ¿Seguir adelante con su trabajo y alejarse de Ricardo? ¿O rendirse a la atracción que sentía por él y arriesgar todo lo que había construido hasta ese momento? Antes de que pudiera responder, un ruido proveniente de la entrada interrumpió la conversación. Era Andrés, que estaba parado en el umbral de la cocina, observando a su padre y a Isabel con una mirada que reflejaba la confusión. Isabel se dio la vuelta y lo vio, con los ojos brillando, pero también con una tristeza profunda. Era como si hubiera escuchado todo lo que había pasado entre ellos, aunque no lo hubiera dicho en voz alta. Andrés se quedó allí por un momento, sin decir una palabra, y finalmente susurró. «Papá, ¿por qué estás tan cerca de ella?» Ricardo se quedó sin palabras por un momento, sin saber cómo responder. Isabel, por su parte, se sintió atrapada. El aire estaba cargado de tensión, y aunque intentó sonreír, no podía ocultar lo que sentía. Andrés había visto demasiado, y ahora las cosas no serían las mismas. Nada, hijo, respondió Ricardo finalmente, su voz más baja y tranquila. Solo estábamos hablando. Pero Andrés no se movió, y por un momento, Isabel pensó que quizás él ya sabía más de lo que estaba dispuesto a admitir. El silencio se extendió en la cocina, y todos parecían estar atrapados en su propio mundo de emociones conflictivas. Isabel sentía que el suelo se desmoronaba bajo sus pies, pero no podía hacer nada para detener lo que ya había comenzado. La situación se había vuelto aún más complicada, y las decisiones que tendría que tomar en los próximos días se volverían más difíciles que nunca. Lo único que sabía era que, a pesar de todo lo que sentía, lo que más le importaba en ese momento era ayudar a Andrés a sanar. Pero, ¿podría hacer eso sin que sus propios sentimientos complicaran todo aún más? La casa estaba envuelta en una calma tensa. El sonido de la lluvia seguía cayendo fuertemente contra los cristales, mientras dentro, Isabel se encontraba en la biblioteca, revisando algunos documentos para el cuidado de Andrés. Pero su mente no podía enfocarse en nada. Su cabeza repetía una y otra vez las palabras de Ricardo, esas palabras que la habían dejado sin aliento. «Te necesito, Isabel», susurró en su mente una y otra vez. A pesar de su resistencia, de sus intentos por alejarse de sus sentimientos hacia él, había algo dentro de ella que no podía ignorar. En cuanto a Andrés, la situación había cambiado drásticamente. Después de la breve conversación que tuvieron en la cocina, algo había cambiado en él. Antes era un niño callado, distante, pero ahora parecía más abierto, como si de alguna manera todo lo que sucedía alrededor lo estuviera afectando. Isabel no sabía si eso era positivo o no. Estaba empezando a comprender que la situación se estaba volviendo cada vez más complicada. De repente, la puerta de la biblioteca se abrió lentamente, y Ricardo apareció en el umbral, con una expresión seria, pero con una chispa de preocupación en sus ojos. «Isabel, necesitamos hablar», dijo Ricardo, con una voz más firme de lo que ella esperaba. Isabel levantó la vista de los papeles y lo observó detenidamente. No sabía qué esperar de él en ese momento,
pero algo en su interior le decía que lo que él quería decir no era algo sencillo. Claro, Ricardo. ¿Qué sucede?, respondió ella, tratando de sonar calmada, aunque su corazón latía rápidamente. Ricardo dio un paso al frente, y en su rostro se reflejaba una mezcla de dolor y determinación. No podía ocultar lo que sentía más tiempo. He estado pensando mucho en lo que hablamos antes, y en lo que siento por ti. Y sé que las cosas no son fáciles, que todo está complicado. Pero no puedo seguir con esta mentira, Isabel, dijo con voz temblorosa, pero firme. Isabel lo miró, completamente desconcertada. Sabía que este momento era inevitable, pero no estaba preparada para enfrentarlo. Ricardo, no lo hagas. No deberíamos hablar de esto, dijo Isabel, con un nudo en la garganta. Tenemos que centrarnos en Andrés. Lo más importante ahora es ayudarlo a sanar. Pero Ricardo la interrumpió, acercándose más a ella. Su mirada estaba llena de una sinceridad profunda, algo que Isabel no había visto antes. Isabel, entiendo lo que estás diciendo. Lo que siento por Andrés es lo más importante para mí también. Pero tú has cambiado todo en mi vida. No puedo seguir pretendiendo que no me importa lo que siento por ti. No puedo dejar que el miedo me controle. Isabel lo observó en silencio, intentando procesar sus palabras. Sabía que Ricardo estaba pasando por mucho, pero no entendía cómo lo que estaba diciendo podía ser verdad. ¿Cómo podía él estar hablando de sentimientos cuando había tanto en juego? Ricardo dio otro paso hacia ella, y por un instante, el espacio entre ellos parecía reducirse hasta desaparecer. Isabel pudo sentir su respiración cerca, su corazón acelerado, y en ese momento, algo en ella se quebró. Quería resistirse, pero había algo en la mirada de Ricardo que no podía ignorar. Lo siento, Isabel. Sé que te estoy presionando, pero no puedo vivir en este limbo. No puedo seguir viéndote todos los días sin decirte lo que realmente siento, murmuró Ricardo, su rostro tan cerca del de ella que podía sentir el calor de su piel. Isabel cerró los ojos, tratando de calmarse. No sabía qué hacer, no sabía cómo manejar todo lo que estaba sintiendo. Era un torbellino de emociones, miedo, deseo, culpa. Quería hacer lo correcto, pero ¿y sus propios sentimientos? Finalmente, cuando abrió los ojos, lo miró con una mezcla de tristeza y aceptación. Ricardo, no sé si lo que sientes es lo correcto. Pero, yo también tengo sentimientos por ti. No puedo mentir sobre eso. Pero no sé cómo manejarlo, no sé si puedo permitirme seguir este camino. Ricardo la miró con incredulidad y esperanza, como si sus palabras fueran todo lo que había estado esperando escuchar. Sin decir una palabra más, se acercó, con suavidad, tomó su rostro entre sus manos, mirándola profundamente a los ojos. Isabel, susurró, casi como si estuviera temeroso de romper el momento. Lo único que quiero es que estés a mi lado. Y sé que las cosas no serán fáciles, pero juntos podemos superarlo. Antes de que Isabel pudiera responder, la puerta de la biblioteca se abrió de golpe, y Andrés apareció. Había algo en su rostro que la hizo detenerse. El niño, aunque callado como siempre, parecía más consciente de lo que sucedía alrededor de lo que ella pensaba. Papá, dijo Andrés en un susurro, como si la situación que se desarrollaba en la habitación fuera algo que no debía estar viendo. Ricardo se apartó rápidamente de Isabel, y por un momento, el silencio llenó la habitación. Isabel miró a Andrés, su corazón latiendo con fuerza. Sabía que este momento no solo afectaba a ella y a Ricardo, sino también a Andrés. No podía ignorar lo que estaba sucediendo con él. Andrés, dijo Ricardo, con voz suave, tratando de ocultar el nerviosismo. ¿Estás bien? Andrés asintió lentamente, pero su mirada era distante, perdida. No estaba seguro de lo que había presenciado, pero algo en su interior parecía haberlo alterado. Isabel se acercó a él con cautela. Andrés, ¿te pasa algo?, preguntó ella, suavemente, al intentar acercarse al niño. Andrés levantó la mirada, sus ojos brillando con una mezcla de confusión y tristeza. Es solo que todo está cambiando demasiado rápido, dijo, su voz temblando. Yo, no sé si puedo entender todo esto. Isabel miró a Ricardo, y en ese momento, se dio cuenta de que su vida, la vida de ellos tres, acababa de cambiar para siempre. El aire en la casa estaba cargado de una tensión palpable.
Después de la inesperada revelación de Ricardo, Isabel no sabía qué pensar ni cómo actuar. A pesar de que sus sentimientos por él habían emergido con fuerza en los últimos días, la situación con Andrés la mantenía atrapada en un mar de dudas. El niño, su pequeño, había sido lo más importante para ella durante tantos años. ¿Cómo podía ella ser tan egoísta como para arriesgar su bienestar emocional por sus propios deseos? Era una tarde gris cuando el dilema se hizo más presente. Isabel se encontraba en la cocina, preparando la cena para Andrés y para Ricardo, quien había decidido quedarse a comer con ellos. El sonido del agua hirviendo y los cuchillos cortando las verduras era lo único que se escuchaba en el silencio tenso. Isabel estaba absorta en la tarea, pero su mente no dejaba de dar vueltas al último encuentro con Ricardo. A lo lejos, escuchó pasos y vio a Andrés entrar en la cocina. Él parecía más tranquilo, pero la tristeza seguía presente en sus ojos. El niño se acercó lentamente a ella, casi como si estuviera buscando consuelo. Isabel, al verlo, dejó el cuchillo a un lado y se agachó para estar a su altura. ¿Cómo te sientes, hijo?, preguntó Isabel, con una suavidad en la voz que solo una madre puede tener. Andrés la miró y, por un momento, el peso de sus palabras pareció escapar de su garganta. No sé qué está pasando, mamá. Todo está muy extraño. Papá parece diferente. Tú también estás diferente, dijo Andrés, con una voz que mostraba algo de confusión y miedo. Isabel lo abrazó con fuerza, sintiendo el nudo en su propio pecho. Su hijo tenía razón. Todo había cambiado. La relación con Ricardo había alcanzado un punto crítico, y ella estaba atrapada entre la lealtad hacia su hijo y los sentimientos por un hombre al que había conocido en circunstancias complicadas. ¿Cómo seguir adelante con todo esto? ¿Qué le decía a Andrés? ¿Cómo podía protegerlo de una situación que ya era tan compleja? Un golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. Isabel miró a Andrés, quien se mostró preocupado, pero al ver que no era nada grave, intentó calmarlo. Tranquilo, Andrés, voy a ver quién es, dijo Isabel, levantándose y dirigiéndose hacia la puerta. Al abrirla, se encontró con Ricardo. Su expresión era grave, pero también había algo de urgencia en su mirada. Isabel sintió que su corazón latía más rápido, como si cada segundo con él le fuera a traer más complicaciones. Isabel, necesito hablar contigo, dijo Ricardo, entrando sin esperar respuesta. Isabel, sorprendida por su actitud, frunció el ceño. ¿Ahora? Ricardo, no es el momento, respondió, con una mezcla de frustración y preocupación en su voz. Ricardo la miró fijamente, y por un momento, el mundo a su alrededor parecía desvanecerse. Nadie estaba en el pasillo, solo ellos dos. Sé que esto es difícil, pero no puedo esperar más. Necesito que tomes una decisión. No puedo seguir viviendo en esta incertidumbre, dijo Ricardo con tono urgente. Isabel lo miró fijamente, sus ojos reflejando el dolor de una decisión que se estaba volviendo cada vez más imposible de evitar. Ella no sabía qué hacer, cómo decidir entre el amor y la responsabilidad. Ricardo, ¿no lo entiendes? Tengo un hijo. Él es lo único que me importa ahora. No puedo ser egoísta y pensar solo en mí, respondió Isabel, con lágrimas acumulándose en sus ojos. Ricardo se acercó a ella, sus ojos llenos de desesperación. Lo sé, Isabel, lo sé. Pero yo te amo. No puedo seguir alejado de ti. Y sé que lo que estamos viviendo no es fácil para ninguno de los dos, pero, si no tomamos una decisión, siempre nos quedaremos con este vacío. Necesito saber si realmente hay algo entre nosotros. Si me amas, confesó Ricardo, con una intensidad que la dejó sin palabras. El silencio se apoderó de la habitación. Isabel sentía el peso de sus emociones, la confusión de lo que debía hacer. ¿Debería seguir siendo leal a su hijo, a su propia moral, o arriesgarlo todo por un futuro incierto con Ricardo? El amor, tan bonito y lleno de promesas, ¿era suficiente para reconstruir la vida que había perdido? Andrés apareció en el umbral de la puerta, y su pequeña figura hizo que el corazón de Isabel se hundiera un poco más. Era en ese momento cuando su responsabilidad de madre chocaba de frente con lo que sentía por Ricardo. ¿Qué está pasando?, preguntó Andrés, con una mirada curiosa pero cautelosa. Isabel se acercó a él, abrazándolo con fuerza, buscando consuelo en su hijo. Andrés, al sentir su abrazo, comprendió que algo importante estaba ocurriendo,
algo que cambiaría sus vidas para siempre. Nada, Andrés, respondió Isabel con voz temblorosa. Nada que debas preocupar. Pero la verdad era que todo había cambiado. Las decisiones que tomaran en ese momento no solo afectarían sus vidas, sino que también definirían el futuro de los tres. El amor, las mentiras, las promesas y las traiciones, todo estaba por estallar. Ricardo, de pie frente a Isabel y Andrés, estaba decidido. Esta era su última oportunidad para conseguir lo que más deseaba. Pero, ¿realmente todo valdría la pena? ¿Estaba dispuesto a arriesgarlo todo por una mujer que, tal vez, no podía corresponderle como él esperaba? El reloj parecía avanzar a una velocidad insostenible, y el destino de todos estaba en juego. Isabel estaba en su habitación, sentada frente al espejo, con la mirada fija y perdida en el reflejo de su rostro. Su corazón latía con fuerza, como si estuviera a punto de dar un salto, y sus pensamientos eran un caos absoluto. ¿Cómo había llegado hasta aquí? Un simple trabajo de limpieza en la casa de un millonario había desencadenado una cadena de eventos que la había puesto en la encrucijada de decisiones que podrían cambiarlo todo. La conversación con Ricardo aún resonaba en sus oídos: necesito saber si me amas. No puedo vivir con esta incertidumbre. Su declaración había desbordado el vaso de sus emociones, y ahora todo parecía un torbellino imposible de detener. Isabel se levantó con agitación y caminó hasta la ventana, mirando la casa enorme y vacía frente a ella. Estaba tan cerca de tomar una decisión, tan cerca de dar un paso que podría marcar el final de su vida como la conocía. Pero, ¿realmente quería hacerlo? ¿Estaba dispuesta a abandonar lo que había construido con Andrés por un amor que parecía un sueño de lujo y dinero? De repente, un sonido interrumpió sus pensamientos. La puerta se abrió lentamente. Era Andrés. Su expresión era de preocupación, y sus ojos, aunque todavía pequeños, parecían más sabios de lo que su edad reflejaba. Se acercó a su madre y la miró con ese brillo inconfundible de inocencia y comprensión. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó Andrés, con voz suave pero firme. «Sé que algo no está bien. No me has hablado como antes». Isabel lo miró fijamente, en un impulso, lo abrazó. ¿Cómo podía explicarle a su hijo lo que estaba pasando? ¿Cómo podría decirle que las cosas entre ella y su padre nunca fueron lo que parecían? Que su vida, su amor, todo lo que ella creía verdadero, se estaba derrumbando frente a sus ojos. «Nada, hijo, todo está bien», respondió Isabel, aunque las palabras no coincidían con lo que sentía por dentro. Sus ojos, llenos de lágrimas, traicionaron su corazón roto. «Solo estoy pensando en el futuro. Pero todo estará bien, te lo prometo». Andrés no parecía convencido, pero asintió, como si quisiera creer en sus palabras. Con una pequeña sonrisa, se separó de ella, y sin decir nada más, salió de la habitación. Isabel se quedó sola, mirando la puerta cerrada, sintiendo el peso de la responsabilidad de ser madre y de tomar decisiones que podrían cambiar la vida de su hijo para siempre. A lo lejos, escuchó el sonido de un coche estacionando frente a la casa. Era Ricardo. Su presencia había marcado un antes y un después en la vida de Isabel, pero ahora la incertidumbre la envolvía por completo. Su alma estaba dividida entre lo que sentía por él y lo que debía hacer por el bien de Andrés. Ricardo entró por la puerta sin esperar invitación, como si siempre hubiera tenido el derecho de hacerlo. Isabel lo miró con una mezcla de frustración y deseo. ¿Por qué él siempre aparecía en los momentos en que menos lo necesitaba, pero más lo deseaba? «Isabel, necesitamos hablar», dijo Ricardo, con una voz que parecía cargada de urgencia y desesperación. Isabel no respondió de inmediato. Se cruzó de brazos y lo miró fijamente, como si pudiera leer su alma. La lucha interna en su pecho era tan fuerte que le costaba encontrar palabras. «¿Hablar sobre qué, Ricardo?», preguntó finalmente, su voz temblando levemente. «¿Sobre lo que ocurrió esta mañana? ¿Sobre lo que me pediste? ¿Sobre lo que me estás exigiendo?». Ricardo la observó con una mirada que combinaba dolor y deseo, y un destello de frustración cruzó su rostro. Se acercó lentamente hacia ella, con pasos firmes, pero cautelosos. «Sobre todo, Isabel. Sobre lo que me dijiste. Sé que te asusta, pero necesito que tomes una decisión. No puedo seguir viviendo en esta confusión», dijo con voz firme, pero cargada de emoción.
Isabel se quedó en silencio por un momento, intentando procesar las palabras de Ricardo. Su corazón estaba dividido. La vida con él era un sueño lleno de glamour y seguridad, pero también de inseguridades. ¿Sería justo para Andrés? ¿Sería justo para ella misma? Ricardo, comenzó Isabel, pero las palabras se atoraron en su garganta. Ricardo dio un paso más hacia ella, su rostro reflejando una mezcla de desesperación y amor. Sé que estás confundida, pero, ¿acaso no sientes lo mismo? ¿No sientes lo que estoy sintiendo? Insistió. Isabel miró sus ojos, buscando una respuesta que no sabía cómo dar. La verdad era que sí, sentía algo muy fuerte por él, pero lo que más la detenía era el miedo a lastimar a su hijo. Andrés no merecía estar en medio de todo esto. Lo siento, Ricardo, pero mi vida no es solo mía. Tengo un hijo que depende de mí, dijo Isabel, sus ojos llenos de lágrimas. No puedo tomar una decisión sin pensar en él. Ricardo la miró fijamente, y por un momento, el silencio llenó la habitación. La tensión era palpable. Él la amaba con todo su ser, pero también entendía la realidad de su situación. Lo sé, Isabel. Lo sé, pero no quiero perderte, dijo con suavidad, tomando su mano con delicadeza. Quiero que tomes esta decisión por ti, no por nadie más. Isabel miró sus manos entrelazadas, el dilema haciendo su corazón latir más rápido. En ese momento, lo único que sabía era que cualquier decisión que tomara, cambiaría su vida para siempre. Isabel estaba de pie frente a la ventana, viendo cómo la lluvia caía con fuerza sobre el jardín. La oscuridad había caído sobre la casa, y una sensación de soledad se apoderaba de ella. ¿Por qué todo tenía que ser tan complicado? ¿Por qué no podía simplemente seguir adelante sin que las emociones la destrozaran? A pesar de la tormenta afuera, el clima en su interior era aún más turbulento. En su mente se repetían las palabras de Ricardo, aquellas que le habían removido cada fibra de su ser. No puedo vivir sin ti, Isabel. Lo que siento por ti es más fuerte que cualquier otra cosa. La verdad era que Isabel también sentía una conexión profunda con él. Había algo en su presencia que la hacía sentirse viva, deseada, importante. Después de años de sacrificios y soledad, Ricardo le había mostrado un mundo diferente, un mundo donde ella no era solo la madre soltera que luchaba por sobrevivir, sino una mujer deseada, admirada y querida. Pero al mismo tiempo, no podía ignorar la realidad que la rodeaba. Andrés. Su hijo. La razón por la que siempre había mantenido la cabeza en alto y nunca había dejado de luchar. No podía permitir que su vida cambiara de la manera más egoísta, solo por un capricho del corazón. El amor, aunque maravilloso, no siempre era suficiente para construir una vida estable, y menos aún cuando un niño estaba involucrado. De repente, escuchó el sonido de la puerta principal. Era Andrés. Su voz se escuchó desde el pasillo, algo alterada, y eso fue suficiente para que Isabel dejara sus pensamientos y fuera a su encuentro. Se apresuró a salir de la habitación y corrió por el largo pasillo hasta llegar a la entrada. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó Andrés, con un tono de preocupación en su voz. Tenía los ojos enrojecidos, como si hubiera estado llorando. Isabel lo miró fijamente. Él era su mundo, la razón de su existencia. ¿Cómo podía elegir entre él y lo que sentía por Ricardo? «Sí, hijo, estoy bien», respondió ella, aunque su voz temblaba. Le dio un abrazo, intentando calmarse a sí misma, y también a él. «¿Por qué estás tan alterado?». Andrés la miró con una expresión seria. Sus ojos reflejaban una sabiduría que nadie podría haber imaginado en un niño de su edad. «Lo sé, mamá. Lo he sabido desde hace tiempo. Sé que estás pensando en él». «En Ricardo», dijo Andrés, con una calma sorprendente para su edad. «Te quiero, mamá, y quiero que seas feliz. Pero también sé que esto no es fácil para ti. No lo es para ninguno de los dos». Las palabras de Andrés tocaron el alma de Isabel. Su hijo, aún tan joven, había entendido mucho más de lo que ella hubiera querido admitir. El amor de una madre, la necesidad de ser feliz, todo eso lo entendía, pero las decisiones eran tan complejas. Andrés nunca le había pedido nada, pero en ese momento, el peso de lo que su hijo sentía parecía aún más pesado que el suyo propio. Isabel se sentó en el sofá, abrazando a Andrés.
Miró sus ojos y comprendió que no podía seguir viviendo en esa incertidumbre. No podía vivir entre dos mundos tan opuestos. No podía hacerle daño a su hijo ni vivir una mentira. Tienes razón, Andrés, susurró. Este amor no solo me pertenece a mí. Tiene que ser una decisión que nos afecte a todos. En ese preciso momento, Isabel decidió que debía enfrentar su futuro de una manera que jamás había imaginado. Había llegado al punto en que su vida necesitaba un cambio, y ese cambio tenía que ser por el bien de su hijo. Ricardo había despertado en ella una pasión y un deseo que no pensaba que jamás experimentaría, pero la realidad la había golpeado. El futuro no solo dependía de sus sentimientos, sino de lo que su hijo necesitaba. Andrés, al ver el dolor en los ojos de su madre, abrazó más fuerte. Era la primera vez que veía a su madre tan vulnerable, y eso lo aterraba. ¿Vas a ir con él, mamá?, preguntó Andrés, sin apartar su mirada de la de ella. Isabel tragó saliva. En su interior, ya había tomado una decisión, pero ¿cómo podría decírselo? ¿Cómo podría ser honesta con él sin hacerle daño? No lo sé aún, hijo. Pero prometo que tomaré la mejor decisión. Lo que es mejor para ti, para nosotros. En ese instante, el sonido de un coche estacionándose frente a la casa cortó el aire. Isabel sabía que era Ricardo, y su corazón empezó a latir más rápido. No era la primera vez que él venía, pero esta vez era diferente. Esta vez todo estaba en juego. Isabel se levantó, mirando a su hijo con una sonrisa triste, pero llena de amor. Voy a hablar con él, Andrés, dijo con una suavidad en su voz. Pero te prometo que no haré nada sin pensarlo bien. Andrés asintió lentamente, pero su rostro mostraba una incomodidad palpable. Quería que su madre fuera feliz, pero al mismo tiempo, temía lo que eso significaría para su vida. Isabel se dirigió hacia la puerta, con una mezcla de determinación y angustia. Cuando abrió la puerta, Ricardo estaba allí, esperándola. Sus ojos reflejaban esa pasión que ella había aprendido a reconocer. Era ahora o nunca. Isabel, hablamos, dijo Ricardo con una voz suave, pero firme. Isabel cerró los ojos por un momento, respirando profundamente, sintiendo el peso de su decisión. ¿Estaba lista para dar ese paso? ¿Estaba lista para entregarse a este amor, a pesar de lo que pudiera significar para su hijo? Sí, Ricardo. Vamos a hablar, dijo finalmente, con la voz decidida. Pero en el fondo, Isabel sabía que este sería el momento que cambiaría todo en su vida. Isabel se quedó mirando a Ricardo, su corazón latiendo con fuerza. El sonido de la lluvia golpeando el techo parecía formar una banda sonora perfecta para la tormenta que se desataba dentro de ella. Sabía que este momento llegaría tarde o temprano, pero nunca imaginó que fuera tan difícil. Ricardo la miraba con ojos intensos, expectantes. Su presencia era una mezcla de seguridad y vulnerabilidad, una contradicción que ella no sabía cómo manejar. Cada vez que lo veía, el amor que sentía por él se veía acompañado por la culpa. La culpa de pensar en ella misma, de desearlo a él, mientras su hijo esperaba su protección, su amor. Isabel, dijo Ricardo, rompiendo el silencio tenso entre ellos. No puedes seguir viviendo de esta manera. Lo sé, lo siento. Pero yo te amo. Te amo con todo lo que soy. Isabel cerró los ojos, luchando contra las emociones que amenazaban con desbordarse. Por dentro, una parte de ella quería gritar, correr hacia él y entregarse sin reservas. Pero la otra, la más racional, sabía que no podía. No solo por ella misma, sino por Andrés, por el futuro de su hijo. Ricardo, lo sé, susurró, con la voz temblorosa. Sé que me amas. Pero también amo a mi hijo, y él es lo primero en mi vida. No puedo permitir que mi felicidad personal rompa lo que hemos construido como familia. Ricardo dio un paso hacia ella, su rostro lleno de desesperación. ¿Entonces qué? ¿Qué quieres que haga? ¿Que me olvide de ti? ¿Que te deje ir? Isabel, no puedo vivir sin ti. No puedo. Pero Isabel, con el corazón en pedazos, sacudió la cabeza. No se trata de lo que yo quiera o de lo que tú quieras, Ricardo. Se trata de lo que es mejor para Andrés. Y eso es lo que tengo que priorizar ahora. Tengo que ser una madre, no solo una mujer enamorada. La lucha interna de Isabel era insoportable.
¿Era el amor suficiente para cambiar la vida de su hijo? ¿Era justo dejar a Andrés por un amor que no podría garantizarle estabilidad? En ese momento, Isabel escuchó un ruido detrás de ella. Se dio vuelta rápidamente y vio a Andrés parado en la puerta, su rostro lleno de tristeza y confusión. Los ojos de su hijo la atravesaron, buscando respuestas. ¿Qué está pasando, mamá?, preguntó Andrés con una voz rota. ¿Vas a dejarnos, como papá hizo? Las palabras de Andrés golpearon a Isabel con una fuerza brutal. El miedo en los ojos de su hijo la paralizó. Él nunca había hablado tan directamente de su padre, nunca había mencionado lo que sentía realmente acerca de la ausencia de su figura paterna. Ahora, al verlo de esa manera, Isabel entendió que su hijo necesitaba algo más que una madre que le diera amor. Necesitaba una madre que lo guiara, que estuviera presente, que no lo dejara con más heridas emocionales. Ricardo miró a Andrés, su rostro también lleno de tristeza. Isabel sintió la presión sobre sus hombros como si el mundo entero estuviera esperándola para que tomara una decisión. ¿Cómo podía hacerle esto a su hijo? ¿Cómo podía dejar a su pequeño sufrir por algo que ella deseaba tan profundamente? Andrés, dijo Isabel, caminando hacia él y abrazándolo con fuerza. Nunca te dejaré. Siempre seré tu mamá. Y aunque te duela lo que estoy haciendo, esto es lo mejor para los dos. No quiero que nadie más nos lastime. Andrés se aferró a ella, temblando. Isabel lo abrazó con toda su alma, deseando poder cambiar la situación, deseando poder hacer que las cosas fueran diferentes. Pero en su corazón sabía que la prioridad debía ser su hijo, y no podía permitirse ser egoísta en este momento. Lo siento, Ricardo, dijo Isabel finalmente, con voz quebrada. Lo siento mucho. Pero no puedo seguir adelante contigo. No ahora. No hasta que Andrés esté bien. Ricardo la miró, los ojos llenos de dolor, pero también de comprensión. Él sabía lo que ella estaba sacrificando. Había conocido su corazón, había sentido su amor. Pero el destino, al parecer, los había dividido, y tal vez no era el momento para ellos. No aún. Lo entiendo, dijo Ricardo, con la voz llena de tristeza. Solo quiero que sepas que siempre te amaré. Siempre. Con esas palabras, Ricardo dio un paso atrás y se fue, dejando a Isabel con su hijo, en el lugar donde había tomado la decisión más difícil de su vida. El silencio se hizo pesado en la casa. Isabel cerró la puerta suavemente y miró a Andrés, que aún la miraba con esos ojos llenos de preguntas. Sabía que había tomado la decisión correcta, pero el dolor de ver a su hijo sufrir la destrozaba por dentro. «Mamá, ¿estamos bien?», preguntó Andrés, con la voz temblorosa. Isabel lo abrazó una vez más, sin palabras, solo con el consuelo de saber que, aunque el amor no siempre es suficiente, siempre habrá algo más que es más importante, la familia, la protección y la seguridad de su hijo. «Sí, hijo, estamos bien», dijo Isabel, aunque por dentro sentía que todo había cambiado para siempre. El tiempo pasó, y con él, la vida de Isabel y Andrés se fue transformando. La casa que una vez había sido el escenario de amor y de ilusiones rotas se convirtió en su refugio. Aunque la tristeza seguía rondando sus corazones, Isabel encontró consuelo en lo que más le importaba, su hijo. Ella decidió seguir adelante, luchando por él y por ella misma, sin rendirse a la desesperación. Un día, mientras limpiaba la cocina, con la mirada fija en el sonido de las olas del mar que se oían desde la ventana, pensaba en todo lo que había perdido y todo lo que había ganado. Aunque las huellas de su dolor seguían presentes, había aprendido a sanar su corazón por Andrés. Pero el destino, como siempre, tenía otros planes. Un teléfono sonó, sacándola de su ensueño. «¿Isabel?» «Soy Ricardo», dijo la voz al otro lado de la línea. La sorpresa y el miedo invadieron a Isabel. No lo había esperado, no de él. «Te he estado buscando. He hablado con un terapeuta. Lo que hice fue un error. Quiero hablar contigo, necesito hablar contigo». Isabel sintió un nudo en la garganta. La voz de Ricardo le trajo recuerdos, no solo de amor, sino también de dolor. Había pasado tanto tiempo desde aquella noche en que él se fue. Durante ese tiempo, ella se había dado cuenta de que el amor no siempre era suficiente para mantener a dos personas juntas, pero a veces, los caminos que uno elige pueden llevar a una redención.
No sé si quiero hablar contigo, Ricardo, respondió Isabel con voz firme, aunque su corazón latía rápidamente. Lo que hiciste nos hirió mucho, a Andrés y a mí. Silencio. Por un momento, parecía que Ricardo iba a colgar. Pero su voz volvió, más suave, más sincera. Sé que te lastimé, y no puedo cambiar eso. Pero lo que quiero, Isabel, es hacer las cosas bien. Lo que más lamento es haberte dejado en ese momento. Estoy dispuesto a hacer lo que sea para demostrar que realmente te amo, que quiero una familia contigo. Las palabras de Ricardo le hicieron eco en el corazón. Isabel lo había amado profundamente, y aunque el tiempo los había distanciado, algo dentro de ella aún sentía algo por él. Pero también sabía que, después de todo lo que había sucedido, no podía ser tan fácil volver atrás. Su vida había cambiado, y ella había aprendido a ser fuerte por su hijo. No sé si podemos volver a lo que teníamos, Ricardo. Lo que quiero es lo mejor para Andrés. Y, si llegamos a intentarlo, tendrá que ser con una base de confianza, respeto, sobre todo, comprensión. No voy a permitir que mi hijo sufra por decisiones impulsivas, dijo Isabel, su voz con una mezcla de esperanza y determinación. Ricardo suspiró, entendiendo que este no sería un camino fácil. Pero algo en su interior le decía que lo intentaría, que lucharía por la familia que había perdido. Días después, Isabel aceptó encontrarse con él, no por amor, sino por la necesidad de saber si ambos estaban dispuestos a caminar por el mismo sendero, a construir algo que valiera la pena. El reencuentro fue incómodo al principio. Miraron a los ojos con una mezcla de nostalgia y miedo. Pero, con el tiempo, comenzaron a hablar, a compartir sus sentimientos, a sanar las viejas heridas. Isabel, aunque cautelosa, permitió que Ricardo estuviera cerca de Andrés. No para revivir su pasado, sino para darle a su hijo una oportunidad de entender lo que realmente había sucedido. La vida no se transformó de inmediato. Pero Isabel, Andrés y Ricardo comenzaron a reconstruir lo que se había roto. No fue fácil. Había días difíciles, momentos de duda y dolor. Pero algo en ellos cambió. La paciencia, la confianza y el amor habían comenzado a florecer lentamente, en medio de los escombros de sus corazones rotos. Finalmente, meses después, Isabel pudo mirar a Ricardo sin resentimiento, y Ricardo pudo ver en los ojos de Isabel la esperanza de un futuro que, aunque incierto, estaba lleno de posibilidades. Andrés, al ver a sus padres trabajar juntos por su bienestar, empezó a sanar también, entendiendo que las personas pueden cometer errores, pero que lo importante es aprender de ellos. Y aunque no todo fue perfecto, algo hermoso surgió entre ellos, el respeto mutuo, el entendimiento y la verdadera posibilidad de una familia, que, aunque diferente de la que alguna vez imaginaron, ahora estaba lista para enfrentar lo que viniera. El destino les había dado una segunda oportunidad. Y, aunque el precio fue alto, al final, Isabel entendió que la vida no es solo acerca de no cometer errores, sino de aprender a vivir con ellos y de seguir adelante con amor y esperanza. Si te ha gustado la historia, asegúrate de apoyarnos suscribiéndote y dándole a me gusta. Hasta luego, amigo.